un placer estar nuevamente con ustedes en ULA Informa. Los principales titulares para esta emisión son el rechazo a los hechos de violencia acaecidos en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, el llamado a marchar este 18 de febrero, realizado por Voluntad Popular, y la importancia de las elecciones desde el punto de vista de especialistas. Iniciamos. Ante los hechos de la mañana de este miércoles, se produjo una rueda de prensa en rechazo a la violencia en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de los Andes. Un rechazo contundente contra las acciones violentas que atentan contra el orden público, contra la tranquilidad de la ciudad y efectivamente contra trabajadores quienes prestan esa actividad en beneficio de toda la comunidad merideña, no solamente de la comunidad universitaria. Es contundente el rechazo de las acciones violentas, por eso se tomó la decisión de suspender indefinidamente las actividades en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas para seguir evaluando esas acciones que nosotros estamos el día de hoy rechazando. En la sesión del Consejo de Facultad analizaron la demanda que fue objeto este cuerpo colegiado por parte de 2 profesores. Porque no se fundamentan en una normativa legal vigente, y que tampoco atacan el acto administrativo como tal consumado. 2 profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas demandan este honorable cuerpo ante la jurisdicción contencioso administrativa. El profesor Freddy Mora Bastida y la profesora Raiza Madrid. Estas demandas infundadas, desajustadas a derecho y muy mal planteadas, van dirigidas contra decisiones administrativas de designaciones que son cargos de libre nombramiento y remoción. Estas las acciona ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Señala que no se permitirán que se designen por tribunales las autoridades de la facultad. Sería un mal precedente no solo para la Universidad de los Andes, sino para todas las universidades del país en general. Leonardo Rodríguez, ULA Informa. El Partido Voluntad Popular se suma al llamado de la dirigencia nacional para participar en la marcha del 18 de febrero para exigir la realización de elecciones en Venezuela. Este martes el dirigente nacional de Voluntad Popular llamó a realizar una marcha para este sábado, 18 de febrero, para lo cual se preparan acciones y convocatorias que se realizarán en los próximos días. Estas son las primeras de una serie de acciones que vamos a estar realizando este año para poder lograr elecciones generales, para poder lograr conquistar el derecho al voto, que ha sido un derecho que el gobierno, que el régimen de Nicolás Maduro, pues nos quitó el año pasado. Con relación a las declaraciones de voceros gubernamentales sobre la poca importancia de las elecciones, considera que es una manera de querer perpetuarse en el poder y una demostración de su nula vocación democrática. En lo que tiene que ser una unidad para la resistencia, una unidad para la protesta pacífica, una unidad para poder lograr conquistar ese derecho al voto, insisto, que nos ha sido robado y que el gobierno no ha dado ninguna muestra de que quiera hacer elecciones este año, de que dice que su prioridad es el tema económico. Bueno, si su prioridad es resolver el tema económico, pues hay que cambiar el gobierno, ellos tienen que dejar de gobernar porque no tienen ningún atisbo de que vayan a poder resolver los problemas de los venezolanos. Señala que el propósito principal es acabar con el sistema democrático y la participación de los ciudadanos en las decisiones del país. Quieren acabar con la Asamblea Nacional y además quieren acabar con los partidos políticos, con lo que va a ser estas condiciones, además bastante apretadas y bastante apuradas con el tema de la legalización de los partidos. Leonardo Rodríguez, ULA Informa. Ante la pretensión de prestar importancia a la realización de las elecciones en Venezuela por parte del oficialismo, el politólogo José Antonio Rivas Leone considera que es la mejor manera de solucionar los problemas del país. Si algún elemento destaca dentro de la democracia es precisamente el hecho de que se celebren elecciones. Y las elecciones tienen 3 elementos. Deben ser periódicas, deben ser confiables y deben ser transparentes. Uno de los reproches, una de las críticas que se le formula precisamente al árbitro electoral, al Consejo Nacional Electoral, es que precisamente ha sido el primero en irrespetar los lapsos. No se le pide que contraiga ni que dilate los lapsos, sino que se celebren las elecciones en los tiempos previstos. Indica que después de un proceso de concienciación y estímulo al pueblo para la participación en elecciones, ahora se niega ese derecho a la población.
Justamente no quieren celebrar elecciones porque saben muy bien que los números no le dan. La gente está padeciendo escasez, la gente está padeciendo escasez de medicina, la gente está mal alimentándose, la gente no duerme bien y por supuesto las ofertas del país no son nada agradables ni nada gratas. Subraya que el elemento electoral es de suma importancia para una nación y la mejor manera de solucionar los problemas del país. Cuando los países entran en una dinámica de turbulencia, de una crisis como la que tiene Venezuela, precisamente se usa el elemento de las elecciones generales como un mecanismo de convocar al pueblo a escoger sus autoridades. Cuando se dice elecciones generales me refiero a elecciones de todo tipo y creo que es el escenario que el país en su debido momento va a cumplir para solventar su crisis de gobernabilidad. Indica que siempre se habló de democracia participativa y protagónica y ahora se niega la realización en unas elecciones. Leonardo Rodríguez, ULA Informa. El presidente del Colegio de Contadores del Estado Mérida considera que el valor de la unidad tributaria se ubicará en el monto que está circulando, 230 bolívares. Sin embargo, afirma que el valor debería ser mucho mayor. Que desde Caracas nos informan algunas personas allegadas, en este caso presidentes de otros colegios, de otros estados de colegios de contadores, nos informan de buena fuente que hay mucha posibilidad que el valor pudiese estar rondando los 230 bolívares, sin embargo no es oficial tampoco. Ese valor también ha circulado bastante por las redes sociales, pero no es un valor oficial. Todo parece indicar que es muy probable que por ahí esté en el valor de la unidad tributaria, pero repito, creo que antes del 15 o al 15 de febrero, más tarde, por parte del Ejecutivo Nacional. El aumento de la unidad tributaria incide inmediatamente sobre el monto de la cesta ticket. Sin embargo, explica que el valor de la misma debería ser según lo previsto en la ley, es decir, de acuerdo a la variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor. Ese valor tiene que estar muy por encima de los 230 bolívares. Si hacíamos un cálculo hace 2 años y ese valor tenía que estar por encima de los 300, 400 bolívares, imagínate hoy en día en cuánto debería estar ese valor debería estar muy por encima de lo que acabo de mencionar. Sin embargo, mira, no ha sido la política en los últimos años, se ha aumentado el valor de la unidad tributaria tomando como parámetros 20, 30%, que no sabemos de dónde sale, obviamente, porque en el día a día nosotros tenemos nuestro propio índice de inflación. Si usted hace un listado de las cosas que usted compra hoy con un determinado sueldo y dentro de una semana vuelve a hacer la misma lista y sale a comprar, se dará cuenta de cómo lo impacta a usted la inflación, no el índice que saca el Banco Central, cómo impacta a usted en su bolsillo en el día a día, cómo está impactado por esta variable. Está previsto que el Gobierno Nacional anuncie el nuevo valor de la unidad tributaria el 15 de febrero. No obstante, para el presidente del Colegio de Contadores del Estado Mérida, dicha información, por política de Estado, debería darse a conocer en los primeros días de cada año. Desde mi punto de vista, en la primera quincena de enero nosotros deberíamos de tener el valor que rige la unidad tributaria para el ejercicio fiscal 2017. Sin embargo, repito, no sé a qué obedece que tenemos que esperar tanto, cuando inclusive la decisión y el valor ya, yo creo, si llega a ser 230, como lo han manejado las redes sociales, bueno, este valor tiene circulando hace un mes. Entonces, no sé cuál es el misterio para hacer oficial un valor que yo creo que ya conocemos todos los venezolanos, pero que lamentablemente el organismo oficial, de decirlo, no lo hace. Vale recordar que la unidad tributaria incide en muchas cosas, además de la cesta ticket, en el pago de las tasas, contribuciones e impuestos. Por último, y en otro tema, el también director de presupuesto de la Universidad de los Andes desmintió una información que circuló este martes en las redes sociales. El rumor que circuló ayer ya con fecha de pago pues es obviamente falso, estamos a la espera de los recursos, en la maqueta solicitada por el Ejecutivo Nacional y que debemos mandar hoy a Caracas con las nóminas y la información, se estipula que nos van a enviar esos recursos, pero no hay fecha de pago todavía. Decirle a la comunidad universitaria de que la OCSU nos pidió pues, la información con el aumento del 50% y que llegado los recursos a la universidad, el mismo vicerrector administrativo procederá a hacer el anuncio como ha sido la política comunicacional que se ha manejado en este caso dentro de la universidad, en donde la llegada de recursos es oportunamente informada por el vicerrector administrativo. El Cuerpo de Bomberos Universitarios recibió una dotación de materiales médicos por parte del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología que servirán para brindar atención prehospitalaria. Recibimos por parte del Ministerio de Educación Universitaria, en la persona del señor ministro Uber Roa,
una dotación significativa para el Cuerpo de Bomberos Universitario de material corresponde a la parte prehospitalaria, así como también un equipo esterilizador que bueno, viene a cumplir una buena función que requerimos acá en el Cuerpo de Bomberos. Esta importante dotación de materiales e insumos médicos, entre ellos guantes quirúrgicos, vendas, inyectadoras, yerco y solución fisiológica, le permitirán a los bomberos universitarios dar atención prehospitalaria a las emergencias que atienden, según las estadísticas, entre 60 y 70 traslados regulares al mes a los centros asistenciales de salud. Esta dotación fue suministrada para todos los cuerpos de bomberos universitarios de Venezuela. Fue recibida en la UCB Maracay, con la presencia del señor ministro y algunos integrantes del tren ministerial. Confiamos que esta dotación cumpla lo requerido. ¿Verdad que se requería esto para la atención prehospitalaria que tenemos en estos momentos dentro del área universitaria, así como también a personas de la colectividad merideña? Esta es la segunda dotación de materiales e insumos médicos que recibe el Cuerpo de Bomberos Universitarios por parte del Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. La Alcaldía del Libertador, a través del Instituto Municipal de la Vivienda, realizará 2 tardes de emprendimiento merideño para fomentar y fortalecer la economía del municipio. Estamos trayendo para los merideños 2 tardes de emprendimientos merideños que se realizará el sábado 18 y el domingo 19 en la avenida Urdaneta frente al Colegio Fátima. Ese parque es Parque Ruiz Fonseca. Tenemos dispuesto el correo electrónico festivalemprendedores@gmail y a través del teléfono 0414-744-8586, pues con mucho gusto los atenderemos. En esta actividad, más de 30 emprendedores expondrán sus trabajos. Diseño, moda, arte, mobiliario y gastronomía, que van a estar mostrando su producto y su talento merideño. Por supuesto, nosotros como parte del Instituto Municipal pues estaremos apoyándolos y respaldando todas estas actividades que queremos que se hagan mensualmente. Todos los emprendimientos que se van a presentar, por supuesto, van a estar también, aparte de exhibición, van a estar a la venta pues por cada uno de ellos, porque la idea es apoyarlos y por supuesto fomentar la economía municipal pues que tanto nos aqueja ahorita, y por supuesto parte de las acciones es por eso, es rescatar los espacios públicos para los merideños, para los emprendedores. Estaremos en un horario de 10 de la mañana a 5:30 de la tarde en ese parque Ruiz Fonseca en la avenida Urdaneta. El Instituto Municipal de Deporte, en el marco de la Feria Internacional del Sol, organiza diversas actividades deportivas para el disfrute de los merideños. Los próximos días tendremos el ciclopaseo ferial, donde estaremos desde aquí, desde la Alcaldía del Municipio de Libertador, arrancando con los ciclistas que tengan a bien participar en esta actividad, donde se les va a garantizar su seguridad, por supuesto toda la hidratación. Son inscripciones totalmente gratis y tendremos una rifa para todos aquellos participantes el día 16 de febrero a partir de las 6 de la tarde aquí en la sede de la Alcaldía del Municipio de Libertador. El día 19 de febrero tenemos la gran carrera y caminata familiar en su 4ª edición, donde tendremos un pote a repartir de 156.000 bolívares para la carrera. En la caminata es totalmente recreativa. Van a haber rifas para la caminata, una mega bailoterapia también el día 19 al finalizar la actividad. El recorrido de la caminata son 5 kilómetros saliendo del viaducto Miranda, sube por la avenida Las Américas, cruza el viaducto Campo Elías, sigue por la calle 26, baja por la avenida Don Tulio, cruza donde está el Jersey Gobea para retornar otra vez al viaducto. Y la carrera son 8 kilómetros, saliendo del mismo punto, el mismo recorrido que acabé de mencionar, solo que cambia, baja por la avenida Urdaneta, continúa por el viaducto Sucre, sube las avenidas Las Américas, retornando de nuevo al viaducto Miranda. Las inscripciones son totalmente gratis, son de 8 a 3 de la tarde en el Instituto Municipal de Deporte, exactamente en Los Sausales, urbanización Don Pancho, quinta 185-A. Hacemos una pausa y enseguida estamos de vuelta con ustedes.
Gracias por continuar con nosotros. Continuamos con ULA Informa. Los medios de comunicación nacionales reflejan el panorama electoral en el país, la preocupación por los altos niveles de desnutrición en los venezolanos y la escasez de insumos que afecta la producción de alimentos y reactivos para medicamentos y productos para laboratorios. Luego de las declaraciones hechas por el diputado Héctor Rodríguez, quien aseguró que las elecciones no son prioridad, Ezequiel Zamora explicó que constitucionalmente sí lo son. El ex rector del Consejo Nacional Electoral, Ezequiel Zamora, respondió a las declaraciones hechas este lunes por el diputado y jefe de la fracción parlamentaria del oficialismo, Héctor Rodríguez, quien aseguró que las elecciones no son una prioridad para el PSV. Primero, la Constitución no está para ser considerada oportuna o no su aplicación. La Constitución no está para considerar prioritario o no su aplicación, sino que debe ser acatada, obedecida y cumplida. Es decir, otra salvajada del jefe de la fracción parlamentaria del PSV, que señala que más importante es sacar unos carnés para el hambre. Hambre a la que ellos llevaron al pueblo de Venezuela con su pésimo gobierno. Esto no es cuestión de qué es prioritario. La Constitución debe cumplirse siempre. Recordémosle a quienes no lo saben que la Constitución fue señalada, diseñada y elaborada por el PSV, que tenía una mayoría de 105 diputados contra 6 para elaborarla. Entonces la elaboran y ahora no la cumplen porque no les conviene. Fede Cámaras exhortó al Gobierno Nacional a cumplir con el programa electoral publicado el pasado mes de octubre, mientras que informó que el nuevo ministro para el Trabajo ha mostrado interés por transformar algunas medidas económicas. Nosotros seguimos haciendo una exhortación a los entes públicos que cumplan con el cronograma electoral, que se tienen que buscar todas las salidas que permitan la manifestación de la voluntad del pueblo y que en la medida en que eso se manipule o se bloquee puede traer situaciones indeseables, debilita la democracia y atenta contra el sistema democrático del país. Primero requerimos desmontar la desconfianza para entonces empezar a trabajar sobre todo aquellos elementos y propuestas y consensos que generen la confianza necesaria para el país. Estamos tratando de ver cómo podemos hacer para aplicar mecanismos sobre todo que den victorias tempranas en los temas de inamovilidad laboral y de calificaciones de despido. Considera que el empresariado está preparado para asumir un aumento de la unidad tributaria. Las empresas privadas siempre están preparadas para los aumentos anuales tradicionales de la unidad tributaria y todo el mundo está tratando de hacer lo humanamente posible para preservar sus operaciones. La Asamblea Nacional rechazó lo que calificó como la grave crisis de desnutrición en el país y exigieron al Gobierno Nacional que cumpla con sus responsabilidades en materia de alimentación. Han fallecido 11 niños por hambre en lo que va de este año, 4 en Bolívar, 6 en Anzoátegui y 1 en Yaracuy. Niños que están desnutridos. La población se está muriendo de hambre. Esa encuesta arrojó una de las cifras más importantes, que el 52% de la población de niños de este país se están muriendo de hambre. Y que de eso el 9% tiene desnutrición severa. Y cuando decimos ese término severa, ellos pueden perder lo más valioso que es la vida. Porque el gobierno que ha hecho un decreto, que el TCJ ha sido inclemente a todos los recursos que han metido para pedir protección y no han levantado ningún recurso para proteger a nuestros niños. ¿Dónde está el defensor del pueblo? Que hasta ahorita no ha habido un pronunciamiento claro. Laboratorios denunciaron que presentan escasez del 97% de reactivos e insumos.
La Asociación Venezolana de Importadores y Distribuidores de Equipos de Laboratorios y Afines, ASODILAB, reportó que la escasez llegó a 97% en enero. Los inventarios de los centros de estudios no cuentan con reactivos para efectuar las pruebas de diagnósticos. El presidente de ASODILAB, Carlos Canelón, indicó que desconocen cuándo se reanuden los despachos de los proveedores internacionales, a los que les adeudan 71 millones de dólares, dado a que las autorizaciones de divisas realizadas por el gobierno se vencieron y no se liquidaron el 15 de enero. El vicepresidente del gremio, Rafael Méndez, señaló que el Ejecutivo no ha liquidado las divisas para la importación de insumos desde octubre del año pasado y advirtió que la situación es delicada, ya que sin diagnósticos no hay prescripción. Los representantes gremiales explicaron que por la falta de reactivos, los bioanalistas se ven obligados a retroceder a métodos manuales y técnicas en desuso, lo que hace que se demoren los resultados. La producción de pasta, producto regulado por el gobierno nacional, podría paralizarse debido a la poca materia prima con la que cuentan. Cerca del 70% de la producción de la pasta que se vende a precios regulados en el país tendrá materia prima hasta el 15 de febrero. Las marcas producidas por la planta Cargill están desaparecidas, según reseña el diario La Verdad. Destaca que en enero retomaron las operaciones luego de un mes de paralización. La empresa pudo retomar sus operaciones al recibir 5.600 toneladas de trigo durum provenientes de México. Sin embargo, esta cantidad solo alcanza para mantener la producción hasta mediados de febrero, dado a que la demanda mensual del sector es de entre 15 y 20.000 toneladas. El presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Harina, Fetra Harina, Juan Crespo, informó que es necesario el suministro de insumos, ya que la paralización del sector está cerca. Crespo rechazó que el gobierno nacional siga importando productos terminados en lugar de traer materia prima, porque Venezuela tiene la capacidad de molienda. Funcionarios del SAIME impidieron la salida del país del diputado William Dávila Barrios, quien explicó que viajaría para cumplir una agenda diplomática parlamentaria. Al momento del chequeo migratorio, el ciudadano no cumple con los requisitos para salir del país, motivado a que presentó pasaporte anulado. 2 puntos, pérdida. No nos van a callar con estas intimidaciones y estas agresiones. Esta es una violación a los derechos parlamentarios. Pero más allá de violación de los derechos parlamentarios, una violación a los derechos ciudadanos, porque nos están construyendo un gueto. ¿Quién va a solicitar la pérdida de un pasaporte que yo lo tengo, que lo he venido utilizando permanentemente en todas mis actividades y, como acabo de decir, es un pasaporte que se vence precisamente en el 2018. Yo formo parte del grupo de amistad Estados Unidos-Venezuela. Teníamos también reuniones con el secretario general de la OEA. Quieren eliminar la libertad de expresión y sobre todo un ejercicio constitucional que tiene esta asamblea, que es el ejercicio de la diplomacia parlamentaria. En el contexto internacional, Venezuela se refleja a través de lo que padecen los venezolanos para la búsqueda de medicamentos, la crisis humanitaria en el país y el proceso de reestructuración de la MUT, mientras que en otros países del mundo, Colombia inicia los procesos de diálogo con el ELN. Venezolanos padecen un viacrucis para conseguir medicamentos que les puedan salvar la vida, lo que genera impotencia no solo en los pacientes, sino también en sus familiares. Un mensaje desesperado en las redes sociales, el llamado dramático para que alguien lo ayude. Cada frasco de insulina es para Luis López minutos de vida, que con los días se escapan ante el grave desabastecimiento de medicinas. Esto es prácticamente mi vida, la medicina, esta medicina. Vive a diario con una sentencia a cuestas. Buscar es una opción que de a poco se va desvaneciendo. En Venezuela los medicamentos se acabaron. Y me da tristeza, pues, porque si esto no lo tengo, lo siento mal, pues. Espera que su historia se replique en las redes sociales con la esperanza de hallar un nuevo frasco de insulina para extender su salud. Esto es lo que me queda. Cuando yo abro la nevera y esto no esté, van a empezar los problemas para mí. Es el reflejo de miles de ciudadanos. Las redes se han vuelto una droguería pública, pero ya ni ahí se encuentra el remedio a una gran enfermedad, la escasez. Ahí de farmacia en farmacia y verle los rostros a los boticarios que ponen una cara de compasión, como diciendo, oye, cuánto lo siento. Y uno hace,
baja la cabeza y sigue buscando y sigue buscando. Mientras que el gobierno insiste en que dialoga con sus detractores, dirigentes de oposición y ciudadanos aseguran que es precisamente el gobierno el responsable de la crisis humanitaria en el país que afecta directamente a los venezolanos. El gobierno de Nicolás Maduro insiste en que ambas partes siguen sentadas en busca de un consenso y una salida a la polarización del país. Cuidado y me desmienten, porque tengo las pruebas, las actas, las reuniones, quiénes participaron, quiénes asistieron, dónde fueron, cuándo fueron y a qué hora. Por otro lado, la oposición lo desmiente y se niega, según sus voceros, a seguir el juego político de darle oxígeno al oficialismo. ¿Cómo le podemos dar nosotros crédito a lo que ellos dicen si viven diciéndole mentira al pueblo de Venezuela? Lo que parece cierto, según diputados opositores, es que los detractores del chavismo anunciarán una nueva estructura de su debilitada Mesa de Unidad Democrática, la cual exigirá al gobierno cumplir las condiciones para sentarse nuevamente a dialogar la salida a la crisis. Acá no hay condiciones para dialogar mientras se roben elecciones, es decir, mientras no haya la posibilidad de que la gente vote, mientras siga habiendo personas injustamente presas, perseguidas y en el exilio, y mientras no haya ningún esfuerzo por parte de quienes están en Miraflores por solventar la crisis humanitaria. Entre tanto, otros líderes opositores aseguran que el presidente Maduro ya logró con este discurso ahondar en la división de la oposición. El Maduro utiliza el tema del diálogo para generar intrigas, para dividir, para seguir estirando la arruga. El gobernador Capriles se refiere a prolongar o evitar unas elecciones generales que, de realizarse, pudieran ponerle fin al gobierno de Maduro. Según Capriles, el presidente y su entorno son los directos responsables de la crisis humanitaria que se vive hoy en Venezuela. Cuando estaba Chávez nosotros no pasábamos hambre, se hallaba de todo. Ahorita se metió ese loco y no hallamos nada. Se trata de una opinión que parece generalizada y que termina apuntando su dedo acusador al oficialismo como responsable de la falta de comida, medicamentos e insumos y que ha elevado la cifra de muertes por desnutrición. Todo empieza con desnutrición, hematización, pérdida de peso y finalmente mueren. Todavía tenemos pacientes en el patio con esas mismas patologías. El recién finalizado mes de enero dejó además un saldo de 2.500 muertes violentas en todo el país, otro drama con el que convive a diario el venezolano. La MUD llevará adelante una reestructuración de su plataforma, mientras que para el partido de gobierno las elecciones no son prioritarias. Luego de muchas críticas emitidas entre sus partidarios ante la actuación que tuvo con el gobierno durante el año 2016, la directiva de la denominada Mesa de la Unidad Democrática tomó la decisión de reorganizar el grupo opositor para enfrentar a la plataforma oficialista comandada por el presidente Nicolás Maduro. A este respecto, el parlamentario opositor Omar Ávila aseguró que el gobierno quiere ilegalizar a la alianza opositora porque sabe que si se mide en unos comicios saldrá derrotado. A través de estas decisiones que toma el TCJ, nos pretenden ilegalizar a todos, incluyendo incluso a la tarjeta más votada en la historia, en donde coincidimos todos en la última elección. Sin embargo, el jefe de la bancada oficialista en el Parlamento, Héctor Rodríguez, dijo que a pesar de los cambios que se hagan en la oposición, para el gobierno no es una prioridad ir a ningún proceso electoral. No es prioridad. Cuando el CNE las convoque, iremos. Para nosotros es prioridad el carnet de la patria, que el CLAP llegue a todas las comunidades. Por su parte, el presidente de la Federación de Estudiantes de Venezuela, Hasler Iglesias, en conversación con La Voz de América, aseguró que hay que seguir insistiendo en las calles, presionando para que se hagan elecciones regionales en el país durante el año 2017. Hay una amenaza de que no podamos elegir ni gobernadores ni alcaldes y cuidado si tampoco nos dejan elegir presidentes en el año que viene. En medio de todo esto, el diputado oficialista Eustoquio Contreras manifestó que la llamada derecha venezolana carece de proyecto político, al tiempo que pidió un tiempo para que piensen y vuelvan a sentarse a la mesa de diálogo. Hay que darle tiempo a la oposición incluso. Nosotros aspiramos que en esta fase se pueda rendir más. La oposición viene del golpismo puro. El gobierno de Colombia abrió en Ecuador los diálogos de la paz con el Ejército de Liberación Nacional, la última guerrilla activa del país. Con las conversaciones se busca la paz completa tras el acuerdo firmado con las FARC. Quiero aprovechar esta ocasión para invitar al ELN a darle, ojalá pronto,
la mejor noticia a los colombianos con una renuncia pública al secuestro. El gobierno colombiano afirmó que sin esa decisión por parte del ELN será muy difícil avanzar en los acuerdos. La guerrilla pidió que el gobierno asuma su responsabilidad en el conflicto armado que ha dejado 260.000 muertos, 60.000 desaparecidos y casi 7 millones de desplazados. Nos alienta la esperanza de la mayoría de los colombianos de ponerle fin al enfrentamiento fratricida. Nos alienta el decidido respaldo que recibe el proceso de paz por parte de los pueblos y estados vecinos y de toda la comunidad internacional. En octubre debía iniciar la parte pública del diálogo, pero se retrasó porque el gobierno exigió la liberación del excongresista Odín Sánchez, rehén del ELN desde abril. Mientras tanto, la guerrilla pedía que el gobierno indultara a 2 rebeldes presos y nombrara a otros 2 facilitadores de paz. En la emisión anterior preguntamos, ante la emergencia alimentaria en el país, ¿usted y su familia tienen una dieta balanceada? ¿Sí o no? El 4% de los participantes manifestó que sí tiene una dieta balanceada, mientras el 96% que no. Ante este tema, nuestro equipo de prensa realizó un trabajo especial relacionado precisamente con la alimentación del venezolano. La salud de las familias venezolanas se ve afectada por el consumo en grandes proporciones de carbohidratos, lo cual ha generado un alto índice de desnutrición, sobre todo en niños menores de 5 años de edad, quienes son los más afectados y quienes tienen como consecuencia un desequilibrio de su talla y bajo peso al nacer, según la directora encargada de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de los Andes. Ya mucha gente no consume las calorías, las 2.300 calorías que están recomendadas por el Instituto Nacional de Nutrición, y lo poco que puede adquirir, que muchas veces varía entre 1.800, 1.600, 1.800, no está acompañado de los otros alimentos que son necesarios para el funcionamiento del organismo, que sería el componente de frutas y vegetales. Dicha situación se debe al desabastecimiento y elevado costo para adquirir los alimentos que constituyen a una dieta balanceada, rica en vitaminas y minerales, y que como consecuencia ha generado problemas en la salud como la diabetes en las distintas etapas de la vida. Nos han reportado por algunos informes que en el HU ahorita encontramos 4 o 5 casos de desnutrición grave, y bueno, a medida de que si la solución alimentaria no comienza a mejorarse, la situación del estado nutricional de los venezolanos se va a ir viendo afectada cada día más. Podemos observar cuando la gente va a los centros de abastecimiento promocionados por el gobierno, como son los Mercales, los Pedevales, y actualmente con los CLAD, podemos observar que el aporte de alimentos que le dan a la familia es solo a base de carbohidratos, que es el arroz, la pasta, harina y aceite. ¿Y dónde está la otra parte que necesita el venezolano para alimentarse? Aseguró que las políticas implementadas por el gobierno nacional en cuanto al suministro y distribución de alimentos a la población no son las más apropiadas para suplir la dieta nutricional de los venezolanos, puesto que los productos que estos ofrecen son en su mayoría solo carbohidratos. Noira Atencio, pasante única, ULA Informa. En esta oportunidad les consultamos cuál considera que es el objetivo del CNE en el proceso de renovación de los partidos políticos: levantar un registro, legalizar los partidos políticos o ampliar la democracia. Recuerden, a través del Twitter, @ula_tv, pueden interactuar con nosotros. Todo pensamiento es una semilla. Si plantas semillas podridas, no cuentes con recoger manzanas deliciosas. Bill Mayer. Concluimos de esta manera ULA Informa, no sin antes recordarles nuestros horarios: de lunes a viernes a las 8 de la noche, con reposición a las 6 de la mañana. Continúen con nuestra programación.